Bueno, alumnos, ¿qué tal? Buenas noches. Les quería compartir un poco para que revisáramos. Creo que este video va a ser bastante corto. He subido el material que corresponde a la parte 4 de la unidad 1. Fíjense que ahora tienen básicamente dos actividades. Y el trabajo práctico 1, como les había comentado, está dividido en dos partes. Bueno, la primera parte, que era básicamente la identificación del problema y las posibles soluciones del mismo, siguiendo una de dos técnicas, que es básicamente o tormenta de ideas o la lista de atributos. Esa primera actividad, como ven, va a estar abierta hasta el 10 de abril, lo cual es este viernes hasta las 12 de la noche, minuto menos. Y la segunda parte, que es lo que vamos a ver, bueno, ahora, esa va a tener una duración de, una semana más. Así que van a tener como para resolver la segunda actividad, si la empiezan a resolver hoy o aquellos que ya la han resuelto, una semana más. Fíjense que ya hay 3 alumnos que han resuelto la primera parte del trabajo práctico. Entonces, recuerden eso, que la fecha de vencimiento es este viernes, que los trabajos prácticos sirven para después promediar las notas para poder regularizar la materia. Entonces, si no tienen los trabajos prácticos aprobados, básicamente, y por ejemplo tienen los parciales aprobados, rendirían un integrador, porque tienen que tener la práctica aprobada, además de también tener la asistencia. Recuerden, si tienen dudas sobre eso, de cómo era la asistencia, cómo eran básicamente las notas, los promedios y demás, tienen la parte del video de presentación, el primero, a donde un poco hablamos, hablo yo en realidad sobre eso. Bien, dicho esto, fíjense que esta parte lo que tiene diferente es que no tienen material teórico, como tuvieron por ejemplo en la parte 3 y en la parte 2 y demás, porque recuerden que este práctico lo dimos en dos. Entonces el material teórico en realidad ya lo tienen subido, que sería la parte de esta resolución de problemas. Entonces, bien, dicho esto, nosotros ya habíamos visto en el primer video la parte de cómo identificamos un problema, cómo sacamos sus características, por qué es un problema y demás. La información que podemos necesitar para poder entender y un poco incorporar el problema y tratar de entenderlo y evaluar posibles soluciones, o que nos va a servir para después evaluar posibles soluciones. Y lo que tiene que ver, la parte esta de, cuáles son las soluciones que nosotros podemos buscar. Y habíamos visto estas dos técnicas, tormenta de ideas o lista de control, o lista de atributos. Lista de control no lo tomen en cuenta, luego no lo vamos a ver. Entonces, siguiendo una de estas dos técnicas, iba a ser que nosotros podíamos empezar a pensar en lo que sería una posible solución, sin todavía llegar a una solución en concreto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Por esta semana. Bien, vamos a ver 4 partes, que es la parte de diseño, la parte de evaluación, preparación de informes y la implementación del diseño. Entonces, esta parte del desarrollo de diseños previos, fíjense que algo que me olvidé, creo que lo mencioné un poco, pero para reforzar un poco la idea, acuérdense que esto, lo que estamos viendo de resolución de problemas, no es algo solamente acotado a lo que sería el desarrollo de software, sino que puede ser para resolver cualquier tipo de problema complejo, como les había comentado. Entonces, la teoría no es específica de lo que sería el desarrollo de software, sino es específico, o por ahí es general, digamos, a cualquier diseño, a la resolución, de cualquier problema, pero orientado a la ingeniería. Entonces, en la teoría van a haber varias partes que por ahí habla de modelo, de ingeniería, un poco de planos y demás. Entonces, habla un poco de resolución de problemas a nivel casi ingeniería, ¿no? Entonces, este desarrollo de diseños previos a estos modelos sirve un poco para eso, digamos. Un modelo básicamente es una abstracción o una representación de la realidad. La forma más fácil por ahí de verlo es, por ejemplo, si
tomen por ejemplo un arquitecto que tiene que diseñar un edificio y que tal vez llega a lo que sería como una maqueta a veces o algo que mostrar y demás, como han sabido ver por ahí en series o en películas, o por ahí si tienen algún familiar arquitecto o amigo arquitecto, lo han podido ver. Son estos modelos que es como, y no es obviamente el modelo real, sino bueno, nos ayuda como a imaginar cómo sería la representación de esa solución. El edificio pasa a ser la solución porque el problema en realidad era para una, por ejemplo, no sé, para una inmobiliaria o para una empresa inmobiliaria que tiene que construir un edificio. Bueno, ese es el problema, digamos. Poder desarrollar un lugar donde hayan, por ejemplo, muchas oficinas o, no sé, si es orientado a la parte habitacional, digamos, donde tengan que vivir personas. Bueno, ese es el problema, digamos. Entonces el arquitecto va o tiene que, ¿no?, desarrollar y pasar un proceso para desarrollar esta posible solución. Y seguramente la parte esta de lo que sería recopilación de información necesaria, seguramente necesitarán, no sé, por ejemplo, informes de catastro, bueno, reglamentaciones municipales, etcétera. Entonces, este modelo, que es esta abstracción o esta representación abstracta de la realidad, porque obviamente no lo es, esto viene siendo, en lo que sería que vimos en el ciclo de vida del sistema, vendría siendo la etapa de diseño. Acuérdense que la etapa de análisis se parecía mucho a esta parte de recopilar información. Entonces, bueno, la etapa de diseño, la etapa esta que yo les comentaba, que bueno, de pensar, de abstraer, de cómo hago para representar estos objetos en el mundo del mundo real, en algo que yo pueda entender o poder, digamos, entender las relaciones entre los objetos, es lo que me sirve de estos modelos. Y bueno, una vez que puedo, digamos, llevar esto a un modelo o a un plano que yo lo pueda entender y empezar a hablar como otro lenguaje, llega la parte esta de la evaluación y la elección de la solución óptima, que básicamente es, bueno, la idea sería, o lo ideal sería por ahí tener varias alternativas. Si seguimos con el ejemplo del arquitecto, seguramente no va a diseñar una sola o va a tener un solo modelo, tal vez tiene 2 o 3 o tiene uno y algunas ideas que puede presentar. La idea es, bueno, tener este abanico y decir, bueno, ok, ¿cuál es la mejor solución ahora? Entonces ahora sí es donde se tiene que poner a pensar y decir, bueno, de un punto de vista, por ejemplo, presupuestario, de un punto de vista de tiempo, por ejemplo, de recursos que voy a ocupar y demás, o no sé, o por ahí la solución que estoy pensando, no sé, si fuese en Mendoza, sí, vamos a construir un edificio de 50 pisos. No, entonces eso es imposible, zona sísmica, no se puede. Entonces tengo que tener en cuenta, digamos, empezar a evaluar esta solución propuesta en lo que sería el diseño previo y empezar a ver, ok, bueno, ¿cuál es la mejor solución dadas las condiciones que tengo, las alternativas, ¿no?, que se me presentan? Una vez que hice estos modelos, digamos, para entenderlo y elegí la solución, ahora, bueno, llega un poco la etapa de, bueno, ok, ¿qué características tiene que cumplir esta solución que voy a implementar? Y esa parte, digamos, del detallar las características del sistema es lo que tiene que ver con la etapa de preparación de informes, planes y especificaciones. La etapa esta de lo que sería, si ustedes se ponen a pensar en la parte del ciclo de vida de desarrollo de software, sería una etapa entremedia, o por ahí empezar a pensar en la parte, digamos, de implementación y de cómo lo vamos a hacer, digamos, la parte como casi de planificación, que estaría entre la etapa de diseño y la etapa propiamente dicha de la implementación, que como o algunos ya se habrán dado cuenta, la parte de implementación de diseño es lo que tiene que ver con la parte, digamos, de codificación e implementación de la solución de lo que sería el ciclo de vida del sistema, ¿no? La parte de desarrollo propiamente dicho, la parte de codificar, digamos, de llevar mis algoritmos a un lenguaje de programación y desarrollar la solución en una computadora. Entonces, bien, una vez que yo sé las características que tiene que tener básicamente mi solución específicas para resolver este problema, yo puedo decir, bueno, ok, ¿cómo lo voy a implementar o de qué forma lo voy a implementar? Y en esta parte de la forma de implementación, lo que tienen que tener mucho en cuenta es, bueno, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Qué fases va a tener? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué tiempos? ¿Qué recursos voy a ocupar? ¿Qué se va a hacer en cada fase? Bien, si me voy en específico a lo que estábamos viendo, o
al trabajo práctico resuelto que teníamos de ejemplo, que básicamente este era este sistema de transporte, yo les he subido también la segunda parte de esta resolución. Fíjense que acá he dejado afuera dos cosas, que sería la parte de desarrollo de diseños previos, la parte de modelado, porque realmente no lo vamos a hacer porque sería como necesitan toda la parte de materia de lo que sería, creo que se llama requerimientos de software, pero bueno, donde ven toda esta parte de UML y la parte de diseño, y es muy compleja, sería muy compleja, llevaría mucho tiempo. Y la parte de evaluación y elección de la solución óptima, porque lo vamos a pensar como, bueno, que la solución que ustedes tomen ya es la óptima, digamos. Es una suposición. Entonces, no vamos a desarrollar como, o no les voy a pedir que desarrollen varias soluciones, sino bueno, les voy a pedir que desarrollen una sola solución. Por eso, estas dos fases no la van a ver en el trabajo práctico, pero no quiere decir que no vayan a estar en los parciales, por ejemplo, para tomar. Entonces, volviendo al trabajo práctico. Por ejemplo, el sistema de transporte que habían hecho los chicos el año pasado, que lo hicieron bastante bien. Fíjense que esto se parece mucho a lo que sería la lista de atributos. Por eso, si usaron la técnica de lista de atributos, van a estar más cercanos a lo que sería poder resolver el trabajo práctico número 2. Pero hay una pequeña diferencia. Si ustedes recuerdan, en la lista de atributos, lo que habíamos visto era como que no era demasiado específico o no iba demasiado en detalle. Pero si ustedes se fijan acá, en la parte, digamos, de las especificaciones, porque bueno, claramente no le voy a pedir que hagan un plano, porque no tendría mucho sentido en la parte de la pandemia, y tal vez tendría algo de sentido en la parte de recorridos, pero bueno, lo que sería el sistema de transporte, pero bueno, sería demasiado complejo como para poder encararlo. Pero fíjense que se centra en las especificaciones del problema, que son los medios de pagos, seguridad, recorridos, choferes, información. Entonces, fíjense que en los medios de pagos las especificaciones son, bueno, cómo se puede pagar, de qué manera. Por ahí acá lo que faltó poner, que me estoy dando cuenta, es, bueno, cuáles son los, no sé, por ejemplo, la cantidad de pasajes que se pueden cobrar, la cantidad mínima de pasajes que se pueden cobrar, o el saldo negativo que uno puede tener en las tarjetas, cuántos puntos estratégicos van a haber, por ejemplo, y dónde van a estar. Eso hubiera estado muy bien tenerlos. Cuántas cámaras de seguridad se debería haber tenido y qué personal. Esto está bien, digamos, una alarma de pánico en los micros, por lo que podemos haber dicho, bueno, cómo se va a activar. Las paradas monitoreadas en zonas de alto riesgo, por ahí habría que definir qué es lo que es una zona de alto riesgo. Los recorridos está bastante bien definido, porque fíjense que define zonas rurales y urbanas, que ya está definido, digamos, no es algo que nosotros tenemos que definir qué es lo que es una zona rural urbana, ya está dado eso. Pone básicamente las frecuencias, la parte de transbordo sin límites y las frecuencias nocturnas. Por ahí habría que definir cuándo empieza nocturno, digamos. Y bueno, en las capacitaciones, fíjense que ahora sí se especifica cuáles son las capacitaciones que tienen que recibir los choferes. Primer auxilio, seguridad vial, comunicación, empatía y buenos modales. Yo le iba a esa parte de empatía, pero bueno, difícil por ahí. Bien, entonces, esta parte, digamos, o esta parte de especificación de la solución ya tiene que ver con una solución en concreto. Si ustedes dijeron, por ejemplo, una idea, digamos. No sé si la vieron a esta película, pero bueno, hay una película en Netflix que se llama Pandemia, y una de las técnicas que usan, o uno de los aproximamientos, para así decirlo, a la solución que usan, es lo que se hizo en Wuhan en un principio. En China lo que se quiso hacer es cerrar la ciudad de Wuhan, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, a donde primero se detectó el primer caso de coronavirus, trataron de cerrar la ciudad, digamos, y aislarla, tratando de hacer como un bloqueo, digamos. Bueno, en esta película, bueno, no funcionaba en realidad, porque los casos, bueno, después se siguieron dando, entonces como no funcionó ese cierre. En esta película de Pandemia, que por ahí se las recomiendo, que por ahí pueden sacar ideas, alcanzan a cerrar toda la ciudad, y
Es una película coreana. Y hacen todo, cierran como una parte de la ciudad y hacen como que sería como un campamento aislado, a donde ponen básicamente, un poco polémico, digamos, pero bueno, ponen todos los infectados y los no infectados. Es como que aíslan toda la población de esa ciudad, para poder, digamos, controlarlo y que no se expanda el virus, ¿no? Y ponen controles como militares en la zona, digamos, alrededor. Entonces, bueno, cortan como básicamente los canales de acceso a la ciudad. Y de esa forma como que controlan, digamos, el virus, entre comillas. Después, bueno, la película sigue avanzando y como que en un momento, bueno, ya empieza a tomar ideas como un poco más controversiales, por así decirlo, e irreales. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si esa fuera sido mi idea? ¿Qué tiene que haber, digamos, en lo que sería la parte de la implementación de diseño? Fíjense que donde se hace mucho foco es básicamente las fases, que son bastante importantes. Digamos, bueno, qué hacer en la primera fase, qué hacer en una segunda fase, qué hacer en una tercera fase. Entonces, por ejemplo, en Wuhan lo que primero se hizo, bueno, fue tratar de en esta primera fase fue tratar de aislar la ciudad, que puede ser algo que se podría haber hecho, por ejemplo, en Capital Federal, cuando se detectó el primer caso de coronavirus con esta persona que vino de Italia o de España, si no mal recuerdo, creo que fue Italia. Podríamos haber, por ejemplo, aislado la ciudad de Buenos Aires, y tratar, bueno, de tener como el foco de contagio de ahí. Después sí, se fueron cerrando aeropuertos y demás. Pero fíjense que no todo pasó en el mismo momento. Fíjense que la cuarentena no empezó, o digamos, aislamiento social obligatorio, no empezó en el primer día que se detectó la primera persona contagiada o caso confirmado de coronavirus, sino que en realidad fueron pasando por etapas. La idea de la implementación del diseño es decir, ok, bueno, en la etapa 1 voy a tomar estas medidas. Por ejemplo, tomamos como ejemplo la película, voy a cortar todos los caminos de acceso, por ejemplo, a la ciudad. Voy a instaurar, por ejemplo, un centro de aislamiento, de contención, donde pueda tener todas las personas ahí, casi como no diría campo de concentración, pero bueno, casi como un campamento, vamos a llamarlo. Entonces, bueno, eso es lo que se va haciendo como en cada una de las fases. Entonces, fíjense que esto está muy relacionado a lo que sería la parte de especificaciones, porque ningún sistema o ninguna solución, como tomemos el ejemplo del edificio, no se puede construir en un día. Seguramente va a ir por etapas de construcción. En un sistema de software también pasa lo mismo. No puedo hacerlo en un día, es imposible, digamos. O habrá algunos programitas muy chiquitos que sí, pero problemas reales para soluciones reales no lo voy a poder hacer en un día. Entonces, bueno, casi siempre o siempre todo se va dividiendo en fases. Entonces, decir, bueno, esta primera fase voy a hacer esto, esta segunda fase voy a hacer esto. Y en lo que digo que tiene que ver con las especificaciones, es porque en la implementación de diseño es donde se tiene que decidir, bueno, ok, ¿qué cosas voy a ir implementando en cada fase? Entonces, por ejemplo, si tomamos el sistema de transporte como ejemplo ahora, yo podría decir que al principio podría aceptar solamente pago en efectivo. Fíjense que todavía no se acepta pago con débito y crédito, y que no creo que se vaya a aceptar todavía, pero bueno. Fíjense que la tarjeta electrónica SUBE recién se implementó, digamos, este año, un sistema, digamos, como unificado de cobro a nivel nación. Entonces, fíjense que no se implementó el sistema, o el Mendotran no se implementó de un día para otro. Y los recorridos, por ejemplo, el Mendotran no se implementaron todos de un día para otro tampoco. Fueron algunos tramos, digamos, troncales que se cambiaron. Después sí se fueron cambiando como varios y después se volvieron a modificar viendo, digamos, la cantidad de quejas y de feedback, digamos, que hubo de las personas diciendo, bueno, que por ahí ahora se tenía que tomarse 3 micros cuando antes se tenía que tomar uno. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la fase? Bueno, básicamente es ir tomando lo que yo definí en especificaciones e ir poniéndolo en cada fase y que tenga sentido. Entonces, por ejemplo, si ven un poco lo que será la primera fase, hay una fase como piloto, que es una fase como de prueba, pero bueno, si estamos hablando de una pandemia, digamos, no hay mucho sentido en decir que vamos a tener una fase de piloto o una fase de prueba como para ver, bueno, qué va a pasar, digamos. Esta fase, por ejemplo, no existió en el Mendotran. Una fase de piloto que los chicos, digamos, inventaron, que bueno, algunos, digamos, grupos, o un grupo, no me acuerdo,
Que es bueno, por ejemplo, se puede tomar una línea, un recorrido, y a esa poner un sistema de pago propio, cambiar el recorrido, fijándose las paradas, las frecuencias y demás. Entonces se puede tener como una solución piloto e ir, esto es muy, digamos, común en lo que sería un sistema de software, porque fíjense, imagínense que ustedes están, no sé, 2 años desarrollando un sistema y a partir del segundo año lo empiezan recién ahí a usar sus clientes o los usuarios, digamos, de ese sistema. Es imposible porque tal vez cuando llegue al segundo o cuando pasan 2 años sin este sistema y cuando lleguen capaz que ya es viejo o hay un montón de características que no tienen sentido o a los usuarios no les gusta y capaz que lo tenés, no sé, que rehacer todo de vuelta y te demoran, no sé, un año más y lo volvés a sacar y capaz que de vuelta hay cosas que mejorar. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer en el sistema? O sea, cuando se desarrolla un software generalmente, o la buena práctica, es tratar de tener un piloto. En desarrollo de software se llama MVP, que es un producto con la mínima funcionabilidad, digamos, viable. Entonces, por ejemplo, lo que se trata de hacer es, bueno, las características como las más esenciales. Entonces, bueno, que por ahí no son todas. Capaz que no te interesa, por ejemplo, no es que no te interese, no, pero no es tan prioritario tener, por ejemplo, un botón de pánico en los micros. O no es tan prioritario poder pagar con débito o crédito o con una tarjeta electrónica. Bueno, con una tarjeta electrónica tal vez sí. Pero hay ciertas cosas que tal vez no son tan prioritarias, como por ejemplo la parte del monitoreo, porque puede ser muy caro, digamos, también. Entonces, bueno, hay ciertas características que uno puede pensar y decir, bueno, tal vez no las necesito ya, sino que en mi primera etapa no las voy a tener, pero me va a servir para, bueno, evaluar mi sistema y ver cómo respondo ante la demanda de las personas. Bueno, la pandemia es lo mismo, lo que pasa es que no tiene sentido tener esta etapa de piloto, porque no podemos estar probando a ver qué cosas funcionan y qué cosas que no. Entonces, lo que se hace es lo que se empezó a hacer, digamos, dividir con fases. Bueno, lo que hay que especificar ahora es todo lo que pusieron, o todo lo que van a poner en realidad en la parte de especificaciones, de acuerdo a los distintos atributos que hayan definido. Si no han definido atributos, obviamente, tienen que tomar todo lo que hicieron en Tormenta de Ideas y poder ir descubriendo cuáles son los atributos y poder, bueno, ir sacando las especificaciones de cada uno. Es decir, bueno, qué van a hacer en cada fase, qué van a hacer en cada fase de esta pandemia. Y lo más interesante que puede ser que por ahí ustedes conocen lo que pasó en la primera fase en Argentina, lo que pasó en la segunda fase, lo que yo entiendo en la que estamos ahora, que la primera fase básicamente fueron, si uno puede por ahí hacer un resumen muy rápido, sería que fue una primera fase de recomendaciones, se recomienda esto, se recomienda lo otro. Una segunda fase es la que estamos viendo ahora, que bueno, ya hay una obligatoriedad, digamos, de lo que sería este aislamiento, digamos. Y en la tercera fase es la que está por venir, que todavía no se sabe bien cómo va a ser, ni cuál va a ser. Entonces, bueno, es la parte que me parece más interesante y es la que más tienen que ponerle énfasis. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si fuese el ministro de Salud, el presidente de la Nación, ¿qué es lo que harían ustedes en esta tercera fase? ¿Cómo desbloquean lo que sería este aislamiento? ¿O no lo sacan? ¿O si lo sacan? ¿Qué pasa con los sectores vulnerables? ¿Qué pasa con las ayudas asistenciales? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué zonas liberan? ¿Qué zonas, no sé, de capacidades? ¿Limitan capacidades en algunos lugares? No limitan. Entonces, bueno, la tercera fase es como bastante interesante lo que puede llegar a pasar, porque todavía no pasa. Entonces, bueno, básicamente es esto. Y repito un poco las fechas de entrega, que creo que lo tengo acá al final. Entonces, en el aula virtual y en Google Drive tienen lo que sería, y en YouTube ahora que también ya lo voy a subir al video, tienen lo que sería en la segunda parte del trabajo práctico resuelto del sistema de transportes. Siguen teniendo el material teórico, que esto ya lo tenían. Bueno, el ejemplo de resolución que ya lo mencioné. Y el tiempo limitado, la parte bueno, que es individual. Y ante cualquier cosa, bueno, siguen teniendo el foro del trabajo práctico 1, donde pueden seguir teniendo preguntas y demás. El foro, el problema que tiene, o por lo menos el problema que yo tengo, es que no veo cuando alguien... Sí veo cuando alguien crea un nuevo tema de debate, me llega un mail, por lo cual eso está bastante bien. Pero si hay un tema ya de debate creado, no veo o no recibo una notificación con cada una de las entradas. Entonces, bueno,
Por ahí con cada una de las preguntas les conviene por ahí crear a ustedes un foro de debate directamente, así yo recibo la notificación por mail. Bueno, y de vuelta, este es mi correo, WhatsApp, este es el Instagram de la materia, que trato ahí de ir subiendo también las cosas, que por ahí están un poco más pendientes de Instagram, no tanto a los mails. Y bueno, y también el Facebook, digamos, básicamente la materia que está linkeado a lo que sería la cuenta de Instagram. Bueno, esto es lo que sería para ayudarlos a resolver el trabajo práctico 1, la segunda parte. Así que ya tendríamos como el primer práctico ya aclarado y cómo lo deberían resolver. Así que nada, eso sería todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.